Otro tema relacionado al pseudo-imperialismo yanqui pueden ser también las disputas entre británicos y norteamericanos en torno a Centroamérica. Revisen el tratado Clayton-Bleuler y el tratado Haiphong-Sefotay, ¿no? Eso fue al final del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿no? Cuando Gran Bretaña inició algunas operaciones de combate en Centroamérica para buscar una búsqueda de canales interoceánicos. Y la Casa Blanca respondió con serias protestas. Gran Bretaña tuvo la oportunidad de conquistar Centroamérica. Hubiera sido fácil. Tenía diversos emplazamientos en Centroamérica y tenía su poderosa fuerza naval y tenía el Caribe, lo cual hubiera sido tremendo freno contra los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos también era una nación industrial, pero más bien Estados Unidos es una potencia de combatividad terrestre y también tiene poder naval, pero el poderío naval británico era superior. Tenemos que recordar que Gran Bretaña sospechosamente ejercía una administración algo descuidada con el Canadá. En mi opinión, esto lo digo porque si perdiste los Estados Unidos en la guerra de independencia norteamericana, ¿por qué no se esfuerza la corona británica en desarrollar a Canadá de tal manera que algún día en el futuro destruyeran a los Estados Unidos de Norteamérica y quedaran con toda la hegemonía en el continente americano, ya que el territorio canadiense era apto para promover un acto de expansionismo corporativo, geopolítico, militar, de corte satánico, vamos a llamarlo así, porque Gran Bretaña es una nación que le pertenece a Matriz y ha tenido muchos comportamientos similares, ¿no?, a lo que ha tenido Estados Unidos y otros pueblos de la Matriz, ¿no? Digamos que ellos están manejados, esas directrices están manejadas por los extraterrestres. Bueno, en el caso de esa controversia centroamericana, británica y estadounidense, Gran Bretaña podría fácilmente haber promovido la invasión británica a Centroamérica con dos opciones: una, derrotando a los Estados Unidos en una guerra usando su poder naval; segundo, aliándose con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vemos que en el Haiphong-Sefotay, el tratado Haiphong-Sefotay, promueven acciones conjuntas relacionadas a pasos interoceánicos. Yo pregunto, ¿por qué no salieron para conquistar toda Centroamérica si tuvieron las oportunidades para hacerlo? Recuérdense el problema con Walker, este aventurero sureño. Recuérdense las incursiones británicas en Centroamérica. Por ejemplo, recordemos el caso México, cuando México estaba en guerra con los indígenas, producto de la guerra de las castas en México, en las áreas cercanas a Yucatán y Belice, esa área, recuérdense. Bueno, Gran Bretaña fue muy generosa con México, en el sentido de que podía haber utilizado Belice para armar a los indígenas y, entre comillas, establecer un escarmiento al gobierno y pueblo mexicano por causa de toda posible fricción con la población indígena, ya que la población en esas áreas y la guerra de las castas se debió a que había una explotación sobre la población indígena y la población indígena actuó violentamente. Fue tremenda la reacción, porque inclusive en Belice hay población mexicana que salió huyendo a este territorio británico y los británicos le abrieron las puertas.
Pero, como vemos, Gran Bretaña es un pseudo imperio. Lo ha demostrado, y yo se lo voy a demostrar en esta serie de videos. Y verán que este mundo es como una especie de dominó que se acomoda uno junto a la otra. Y estos depredacionismos, ojo con esto, depredacionismos geopolíticos y militares están bajo control de fuerzas superiores o manejos externos. ¿Por qué? Porque si Gran Bretaña quería tener control sobre un posible canal, muy bien podía haber apoyado a los indios Cruzados, ¿no?, de Yucatán, ya que estaban siendo explotados por México. Entonces podían obtener rutas para buscar un canal interoceánico. Yo recuerdo que había leído un informe de Yucatán que quería unirse a la Unión Americana y Estados Unidos lo rechazó. Qué raro. Inclusive he visto investigadores sobre Juárez que mencionan que el tratado Leño-Campo fue rechazado por los norteamericanos, a pesar de que Estados Unidos, antes de la guerra entre imperialistas mexicanos respaldados por los franceses, ¿no?, y Maximiliano versus los liberales de Benito Juárez, antes de esa confrontación Estados Unidos tenía la intención de tomar más territorio mexicano. Podían haberlo hecho porque Estados Unidos estaba en ventaja en todos los sentidos. Gran Bretaña también podía haber hecho lo mismo, respaldando a los indígenas de esas regiones, ¿no? Es curioso, ¿no? Curioso. La guerra de castas, eso fue Yucatán, queda cerca de Belice. Hay poblaciones de mexicanos que huyen a Belice. Bueno, si no recuerdo, en el libro de Las Venas Abiertas de América Latina se menciona que los yaquis eran esclavizados en Yucatán, en las plantaciones. Los chinos también y coreanos también, si no recuerdo, en algunos videos lo vi, algunos informes. Es curioso. O sea, Gran Bretaña estaba en la oportunidad de impedir, por lo menos, que la explotación contra el indígena, contra el yaqui y contra el oriental y otras poblaciones quizás se hubiera llevado a cabo en esas regiones. Es posible, ¿no? Pero vemos que Inglaterra, según los informes que vi, abandonó a los indígenas, cosa que facilitó a los mexicanos tomar el control político de la región. Curioso, ¿no? Es bonito ver estos hechos entre pueblos de la matriz. Inglaterra es un pueblo de la matriz. México también lo es. Y no son los únicos casos extraños, ¿no? Ha habido muchos casos. Por ejemplo, el caso de Crimea. Vamos a hablar de Crimea, ¿no? Vámonos lejos. Asia. Rusia se proclamó protectora de los cristianos en esa área de Oriente. Recuerden que los cristianos eran orientales. Eran mal vistos por Occidente, por Roma, ¿no? Había muchos nestorianos que no creen en la Virgen María. Qué curioso, la mujer, como siempre. El símbolo ahí, estos símbolos geográficos. Voy a hacer mis videos, la geografía femenina matriarcal, para que se den cuenta de ciertas cosas. Los nestorianos, que era uno de los principales grupos en Oriente Medio, eran exterminados por los turcos y los musulmanes. Estos grupos venían de la herejía de Nestorio. Ellos no creían en estos mitos de la Virgen María, que si la virginidad y estas cosas. Y recuérdense que el concepto de la Virgen María se prestaba para muchas cosas de consignamiento psicológico y antiespiritual. En materia masculina se refiere. Entonces, estas religiones orientales eran oprimidas por los otomanos. El zar de Rusia oriental, buen descendiente del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, ¿no? Búsquenlo, investiguen para que vean que yo no hablo estupideces. Se enfrentó a Turquía. Entonces Napoleón III, el rey de Italia, y la reina Victoria enviaron sus tropas a la guerra de Crimea. Miren,
Es posible que esta maniobra en Crimea haya sido una jugada maestra de los extraterrestres de la Matrix que manipulaban a estos gobiernos míopes y serviles de la Matrix, como el de Italia, Francia y por excelencia el Imperio Británico, para salvar a los otomanos de ser exterminados por los rusos, porque los rusos en su visión de la vida, vamos a llamarla borrega matriz, adoradora de Jehová o de Jesucristo y todas esas cosas, iba a destrozar uno de los baluartes de la matriz en el mundo, y ese baluarte era el Islam, representado por los turcos, el Imperio Otomano. Recuérdense que la cabeza del Islam era Constantinopla. Entonces, a mí me parece sospechoso que la reina Victoria y estos gobernantes hayan desviado recursos para apoyar a estos servidores de la Matrix, que son los turcos otomanos, y que más tarde exterminarían a los armenios durante la Primera Guerra Mundial. O sea, estos pueblos se encargaron inconscientemente de fortalecer a los turcos musulmanes, que andaban explotando poblaciones cristianas y vendían a las mujeres para esto que les encanta también darle matices de femenino a estos análisis políticos. Ellos les gustaba vender a las mujeres cristianas a los harenes como esclavas. Los kurdos, que nos lo presentan como lo bueno de la película, de que la gente, el gaseamiento de Saddam Hussein. Bueno, los kurdos eran especialistas vendiendo mujeres cristianas y matando cristianos por miles. Les invito a que lean el libro de las aventuras del gran explorador inglés Robert Layard en Irak en el siglo XIX, y verán esas referencias a esas grandes matanzas que hacían los kurdos. No, para que no crean que los kurdos, como línea histórica, cultural, continua, de receptor colectivo, anímico, corpóreo, son blancas palomitas de la paz. ¿No? Entonces, volviendo a este tema de los kurdos, los otomanos, los rusos podían haber puesto bajo control a esta agrupación humana criminal, porque eran criminales, ¿no? Eran borregos matriz, criminales. Pero ¿qué hace esta coalición de europeos cristianos? Fueron a atacar a los osos. Así que esto no es nada nuevo. Dice, para que cuando hablen de imperialismo inglés o imperialismo yanqui, investiguen. Cuando hablen de crímenes colectivos, investiguen. Tienen que investigar más. Les estaré ilustrando más sobre estos temas en los próximos videos.